Hoy vamos a centrar nuestro programa número 8 de la serie Una mirada hacia la responsabilidad social en la importancia de la comunicación en el ámbito de la RSC. Me gusta una frase que he escuchado. A una persona u organización que hace lo que dice y dice lo que hace, se le atribuye credibilidad. Precisamente, transparencia y credibilidad, mostrar el lado humano y apostar por el mundo digital son las principales tendencias de comunicación que se ven en los informes anuales sobre esta profesión. La comunicación es un ejercicio inherente a la propia responsabilidad social corporativa que hoy les trasladamos desde la mirada de tres invitados. David Sánchez Paunero, colaborador de la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, asesor de la Comisión de Responsabilidad Social de la UNED, Jordi Jaumà, director de Diario Responsable, y Ángel Mancebo, director del Centro de Medios Audiovisuales de la UNED. David Sánchez Paunero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, pues la primera cuestión que nos interesa que nos comente David es precisamente cómo considera él, cómo ve que debe ser la responsabilidad social corporativa. Bueno, yo me quedaría de todas las definiciones habidas y por haber, que seguro que va a haber muchas, me quedaría con la que leí en un libro de Marta de la Cuesta del 2001, donde habla de que la responsabilidad social es el medio para contribuir a un desarrollo más sostenible y más humano. Y en esa definición, la parte de comunicación estaría referida a cómo hacemos para saber lo que es más sostenible y más humano, y es fundamentalmente hablar con las personas. Bueno, quizás ahí me permito preguntarte, porque se habla unas veces de responsabilidad social de las empresas, corporativa. Hay una dispersión en cuanto a los términos que no sé si podemos apuntalar desde tu punto de vista. Yo me quedaría con todos siempre que la responsabilidad social o responsabilidad corporativa estuviese en el punto de mira estratégico de las organizaciones y de las empresas, que es lo importante, independientemente de cuál sea su denominación. Y la segunda parte de eso sería que llegase directamente a las personas. ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Qué papel tiene la comunicación para la responsabilidad social de las empresas? La comunicación, para mí, que quizás tengo el defecto de que vengo de ella y trabajo en ella, yo creo que es la circulación, en una circulación, un aparato circulatorio sería la sangre que corre por las venas. Es lo que te permite saber tener una relación, un diálogo fluido con tus grupos de interés, lo que se considera, lo que se dice en el mundo, lo que se denomina en el mundo anglosajón stakeholders, y lo que te lleva a planificar y a definir estratégicamente los trabajos de responsabilidad social, porque en una agenda de responsabilidad social las prioridades no las marca la propia empresa, las marcan tus propios grupos de interés, y entonces tú tienes que acomodar el desarrollo de tu empresa a lo que los demás quieren que seas. Y eso es muy importante, escuchar a nuestros proveedores, a escuchar a nuestros clientes, escuchar a todo el mundo que esté relacionado directa o indirectamente con nuestra empresa para al final tener una mejor empresa y más implantada territorialmente y en la sociedad. ¿Ha sido fácil en David Sánchez Paunero la implicación de los departamentos de comunicación en las políticas de RSC de las empresas? Yo creo que en la medida en que la responsabilidad social se considera estratégica en las empresas y el departamento de comunicación se considera estratégico, todo se complementa. Entonces, sí que es una buena radiografía para ver el grado de madurez de las empresas y cómo han ido afinando su estructura. Ver qué posición ocupa el director de comunicación en el consejo de dirección de la empresa y ver si la persona también encargada de la responsabilidad social o la responsabilidad corporativa está también dentro de ese consejo de dirección. A veces coinciden las funciones del director de comunicación con el responsable de responsabilidad social corporativa. Sí, últimamente lo estamos viendo, tanto en las empresas de los 35 grandes del IBEX como también en las pequeñas y medianas empresas. Las primeras por razones más de planificación y estrategia y porque le dan más valor a la responsabilidad social. Y las segundas también en el caso de las pequeñas y medianas empresas, pues porque no tienen tantas personas y hay que asumir
diferentes responsabilidades. Pero bueno, eso sirve para que también se mire la responsabilidad social desde el punto de vista estratégico, como algo que puede generar beneficios a medio y largo plazo, no solo intangibles, sino también tangibles a la propia organización o empresa. Bueno, pues vamos a entrar en el terreno más concreto. Estamos hablando de la importancia estratégica que tiene la comunicación para la RSC de la empresa. ¿Cómo se gestiona esta comunicación? En mi caso, en mi opinión, soy partidario de una gestión más vertical. Es decir, fuera de los canales que pueden ser habituales en una organización, como puede ser o empresa, como puede ser el canal de la publicidad, que es más masivo y más directamente al cliente, como puede ser la comunicación interna a través de intranets, por internet, al público interno, a tus propios empleados. Hay que buscar otras fórmulas diferentes de llegar a los grupos de interés e incluso mezclarlos. Hemos llegado a conclusiones, ejemplos muy buenos en grandes y pequeñas empresas sobre reunir en un mismo grupo de opinión para que opinen sobre aspectos propios de la empresa a proveedores y a clientes, por ejemplo. Al final, muchas veces la propia empresa termina sabiendo de que un producto es más fácil o menos difícil de hacer juntando en una misma mesa a proveedores y a clientes, que a lo mejor nunca se lo había planteado, no se lo había imaginado o no había tenido la capacidad suficiente para que el cliente se lo pudiese expresar en un momento determinado. Hablemos también de reputación corporativa y responsabilidad social corporativa. A veces se mezclan esos conceptos. ¿Es lo mismo? ¿Qué importancia tienen una para otra? Para mí la responsabilidad social no es solo reputación. Creo que son falsos amigos y creo que no se llevan bien. Es decir, si existe un problema de reputación antes de la responsabilidad social, no es bueno, porque yo creo que el diálogo con los grupos de interés estaría viciado. Por eso lo importante es hacer un trabajo estratégico a largo plazo, como por ejemplo, y bueno, no me importa decirlo porque ya no estoy aquí en la universidad como director de comunicación, pero se hizo en la universidad un trabajo a 3 años para sacar una memoria de responsabilidad social. Se empieza haciendo un informe de evaluación, hablando con los grupos de interés, después se sigue con una memoria de responsabilidad social, generando indicadores objetivos y después el tercer paso sería comparar las memorias de un año a otro y bueno, pues ver en lo que has progresado y ver en lo que no has progresado, porque este ejercicio no es indoloro y bueno, pues siempre hay cosas en las organizaciones que se hacen bien y hay otras que se hacen mal. Sí, porque una memoria de responsabilidad social 100% positiva tampoco es muy creíble y ahí entramos en otro de los terrenos que quizás pues interesa que comentemos, esa credibilidad de la información que dan las empresas sobre su responsabilidad social corporativa. Yo creo que es muy importante y bueno, los nuevos estudios que nos están viniendo en las universidades de comunicación de Columbia en Estados Unidos y Harvard también hablan de un fenómeno que es el que presentar una memoria de responsabilidad 100% positiva no es creíble y que introducir aspectos de mejora y aspectos de crítica, de autocrítica sobre el funcionamiento de ciertos aspectos en las propias empresas, lo que genera a la larga es que esa memoria sea creíble y sea mucho más cercana a sus propios clientes o grupos de interés en general. Yo creo que son importantes dos planteamientos. Primero, la asunción por parte de la empresa de que hay un impacto total, es decir, en la organización de procesos internos y en las organizaciones que operan, tanto positivo como negativo, y después que la responsabilidad social es una herramienta estratégica en las organizaciones. Te puede ayudar a mejorar y afinar muchísimo tu organización y esa es la gran oportunidad. Y una tercera parte, que es muchas veces el pecado en el que incurrimos los responsables de comunicación, es creer que la responsabilidad social es un estudio de percepción de individuos, de grupos y de sociedades sobre la organización, y no es así. Para eso están los estudios de mercado, las encuestas de satisfacción al cliente, los call centers, etc., etc. Entonces yo creo que hay que saber desligarlo y bueno, pues tiene que ser un diálogo sincero y bueno y alejado, como hemos dicho antes, de los canales normales. Supongo que las redes sociales han hecho o tienen un impacto en la responsabilidad social de las empresas, al menos al canalizar información por parte de esos grupos de interés. ¿Es bueno o es mala la irrupción de esas redes sociales? En muchos casos plantea problemas a la empresa.
Yo creo que las redes sociales son la aceleración de procesos de comunicación y son procesos de comunicación que no son verticales, son horizontales, como hemos contado antes. Los canales tradicionales de comunicación están basados en ese proceso vertical y en los procesos horizontales de intercambio de ideas, por ejemplo, entre los empleados de una propia organización o de obtener referencias de una organización a través de sus propios empleados, son muy importantes las redes sociales, y a lo mejor procesos que antes duraban meses y meses, ahora a golpe de tweet o a golpe de entrada en Facebook, por hablar de dos redes sociales que son estándares mundiales, pues los puedes tener en pocos minutos. Ese es un reto, pero es un reto para el que se requiere medición, metodología en la medición. Y bueno, es un espacio que te ayuda mucho también tanto a saber la percepción, que eso es muy bueno para alguien que lleve la comunicación y el marketing en las organizaciones, como para establecer diálogos sinceros entre grupos de interés, que es lo que pretende la responsabilidad social. ¿Cómo se puede revertir una información negativa de la empresa, fundamentalmente a través de las redes sociales, pero a través de cualquier medio? ¿Cómo un director de comunicación gestiona una información negativa de la empresa? ¿Qué dificultades tiene? Yo creo que las redes sociales lo que hacen es ser más exigente con la gestión. Entonces, es muy difícil recomendar en un proceso de crisis de reputación, pero sí que, porque cada uno es diferente, todos pueden tener una misma forma de empezar, pero el desarrollo y el final son completamente diferentes. Pero por lo general lo primero es arreglar el problema en la gestión del día a día que tenga esa empresa con un producto determinado, y una vez que se repare eso desde el punto de vista de la gestión, si es que ha habido una gestión negativa, porque muchas veces no la hay, pero si la hay, reparar en la gestión, y una vez que esté reparada, o si no la hay, pues comunicar a la sociedad lo que ha pasado. Hay una cuestión fundamental, y con esto ya terminamos, David Sánchez Paunero, que son los indicadores de transparencia y reputación para la responsabilidad social y corporativa de las instituciones. Como hemos estado hablando cuando preparábamos esta entrevista, lo que denomina nuestro invitado la prueba del algodón. Sí, la verdad es que el enunciado es muy grande, pero es muy básico y muy sencillo. Son 6 puntos básicos para ver si las empresas o las organizaciones hacen bien su comunicación en responsabilidad social. El primer punto sería la existencia de una memoria social junto a una económica y una medioambiental. El segundo, que el número de comunicaciones que hagan sobre responsabilidad social. La tercera, la existencia de códigos internos en la empresa de responsabilidad social. Y terminaríamos con otras 3. Una autoevaluación de la empresa respecto a otros ejercicios de responsabilidad social que estén haciendo empresas de su mismo sector o de la competencia. La relación esa muchas veces difícil entre responsabilidad social y publicidad, de la que hemos hablado también. Y después las consultas periódicas que hagan a sus grupos de interés. O sea, la cantidad de veces que hablan. Se hablan poco, mucho, regular. Esas son cosas muy básicas, pero que nos pueden ayudar a saber en qué nivel estamos. Bueno, pues seguiremos hablando de estas cuestiones en otra ocasión. Nuestro invitado, David Sánchez Paunero, es asesor externo de la Comisión de Responsabilidad Social de esta universidad, pero además, siendo director de comunicación y marketing de esta universidad, se puso en marcha también ese ámbito de la responsabilidad social en el que también participó desde esa dirección de comunicación. Le agradecemos estos minutos y, como decíamos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Pues vamos a hablar de estas cuestiones que estamos comentando con nuestro segundo invitado en este programa que estamos dedicando al ámbito de la comunicación de la RSC en la serie Una mirada hacia la responsabilidad social que realizamos en colaboración con la Cátedra UNED Telefónica de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad. Nuestro segundo invitado es Jordi Jaumà, es director de Diario Responsable, un medio web que además cumple ahora 5 años de existencia con bastante éxito. Buenos días y enhorabuena. Hola, buenos días. La pregunta obligada ahora, Jordi Jaumà, es si han entendido las grandes empresas u organizaciones el valor de la comunicación de la RSC, que no sea un maquillaje, como usted comentaba. Bueno, yo creo que hay que diferenciar primero, ¿no? Cuando hablamos de las grandes empresas, pongamos las del IBEX 35, ¿no? Tenemos que diferenciar entre 2 tipos de empresas, yo creo claramente, ¿no?
que son las que tienen que relacionarse con sus públicos y las que no tienen que hacerlo. Por ejemplo, Técnicas Reunidas, que es una empresa que está en el IBEX 35, no es conocida por el gran público, con lo cual su relación con el público no es necesaria, pero eso no quita que tenga que ser sostenible, ¿no? Esto no ocurre lo mismo con, pongamos, Telefónica o el BBVA o la Caixa, ¿no? Que sí tienen un contacto directo con público y tienen que mostrar y comunicar su responsabilidad, ¿no? Y pues en ese contexto yo creo que la primera palabra es transparencia, ¿no? Las empresas se tienen que plantear que ya primero, o sea, que se acabó la comunicación vertical, ahora ya hablamos de comunicación horizontal, ¿no? Gracias a las nuevas herramientas que aportan las tecnologías de la información, Twitter, Facebook, etcétera, las redes sociales, es mucho más sencillo para estas empresas comunicarse. Pero comunicarse quiere decir lleva implícito el comunicarse con transparencia, desde mi punto de vista, ¿no? Porque si no, no vale para nada, y tenemos casos muy recientes, ¿no? Se puede hacer mucho greenwashing y aparecer muy responsable, pero si realmente no hay responsabilidad dentro de la empresa, se acaba sabiendo, ¿no? Hablaba también David Sánchez Paunero de mostrar el lado humano de la compañía en ese planteamiento de nueva gestión de la comunicación para la RSC. ¿Hay cuestiones que usted resaltaría en cómo debe ser esa comunicación? ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Son solo las memorias corporativas las que informan sobre la transparencia, las buenas prácticas, la responsabilidad social de la empresa? ¿Hay otros métodos? Bueno, a mí me parece que una memoria de responsabilidad corporativa no llega al gran público. Es como la letra pequeña de los contratos, no se la lee absolutamente nadie, ¿no? Pues las memorias de sostenibilidad se la leen los que la han hecho, los editores que tienen la empresa a la que pagan para que la ponga bonita, 4 estudiantes y algún inversor, pero realmente yo creo que no son muy útiles hoy en día, ¿no? Sí que indican un interés claro por parte de la compañía de publicar. Pongamos, por ejemplo, ¿no? Para estar en el Dow Jones Sustainability Index, pues tienes que tener una memoria, evidentemente, que refleje una serie de impactos que produce tu empresa, ¿no? Eso a los inversores les interesa. Ahora bien, cuando hablamos de una memoria de sostenibilidad, yo creo que se olvida una gran parte, y es que son los stakeholders, o sea, los grupos de interés, que no leen esa memoria, ¿no? Pero que sí participan activamente recibiendo los impactos de esa empresa, ¿no? Entonces, creo que utilizando las redes sociales hoy en día, las empresas tienen la oportunidad y la obligación de comunicar con sus grupos de interés de forma más transparente qué es lo que están haciendo y no de una forma tan compleja como se hace hasta ahora, ¿no? Y ejemplos de buenas prácticas en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y en la comunicación de esa responsabilidad por parte de las empresas españolas. Bueno, habrá ejemplos también importantes, seguramente más importantes a nivel mundial. Esta pregunta no es fácil. No es fácil porque hay empresas que lo están haciendo muy bien. Me estás preguntando, por una cosa, por la responsabilidad social de las empresas y por otro lado, por la comunicación de la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Yo creo que hay empresas, como por ejemplo BBVA, que está haciendo una gran labor en comunicación de la RSC. Por ejemplo, en su blog Banca para Todos acaba de resultar premiado a nivel internacional porque es un blog en el que exponen qué es lo que está haciendo el banco, o Telefónica lo está haciendo muy bien, ¿no? Pero luego, para ser socialmente responsable, a lo mejor no hace falta tener un megablog ni un super equipo de comunicación, ¿no? Hace falta simplemente serlo, ¿no? Jordi Jaumà, ¿podemos decir que se ha dado un paso adelante en que la información sobre su responsabilidad social de las empresas sea más creíble y cada vez menos un maquillaje? Bueno, ¿Estamos en esa línea? Sí, o sea, a mí me parece que las nuevas tecnologías, Internet, lo que han hecho ha sido aportar luz y taquígrafos a lo que las empresas hacen, ¿no? No solo eso, sino que desde el escándalo de Deep Horizon ya los estados empiezan también a pedir que las empresas sean más responsables. Y en este contexto creo que sí, que las empresas han decidido, primero, tomar una actitud proactiva en este sentido, ¿no? Si antes tenían la actitud de, oiga, yo soy la empresa, le mando una nota de prensa y si usted quiere, pues la publica, o hago una rueda de prensa y si usted quiere viene,
Las empresas han tomado una actitud proactiva y entonces ya empiezan a estar, como decía antes, en las redes sociales, a contactar, a solucionar problemas. Por ejemplo, a mí me parece excelente el trabajo que hace la gente de Telefónica o de Iberia, no en responsabilidad social, sino en atención al cliente a través de Twitter, por ejemplo, ¿no? Me parece que ahí se ha avanzado pues, años luz, ¿no? Y eso lo agradecen los stakeholders, al final, los usuarios, ¿no? Entonces creo que sí, que hay un avance en ese sentido, ¿no? Dentro de Diario Responsable, o como uno de los objetivos de este diario digital, está hablar de emprendimiento social, de co-creación, de valor compartido. Es una línea en la que ustedes están apostando mucho. Bueno, yo creo que es uno de los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad en estos momentos de crisis, ¿no? Y es que hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo hacia un modelo en el que sea, como decían antes, ¿no? Un modelo win-win-win, en el que ganemos todos, ¿no? Desde el punto de vista del tercer sector, creo que se ha acabado el mundo de las subvenciones estatales, o está muy cerca de acabarse, y por lo tanto tienen que buscar otras formas de financiación, ¿no? Creo que su evolución natural para los individuos es a través de los emprendedores sociales, y para las empresas o para las ONGs la creación de empresas sociales, ¿no? Y la verdad es que tenemos que buscar empresas que tengan una motivación. Empresas no me refiero a las pequeñas, sino a grandes empresas que tengan una motivación que vaya más allá del mero negocio, ¿no? Motivaciones que no son tangibles económicamente ahora mismo, pero que al final les harán ganar dinero, ¿no? Creo que hay otro punto que es muy importante, y es para las empresas también que tienen que cambiar el modelo interno. No es un departamento de RSC el que tiene que comunicar hacia afuera qué es lo que hace. Los propios empleados de las empresas deben empezar a ser los gestores de la RSC. Deben sentirse, si lo están, orgullosos de su empresa, si deberían estarlo, si es que la empresa lo hace bien, y comunicarlo ellos mismos, ¿no? Y luego, respecto a lo que tú decías, creo que sí que es necesaria más co-creación y más valor compartido, ¿no? Creo que los emprendedores sociales están aportando ideas y soluciones que resuelven problemas y que además aportan valor económico, ¿no? En conclusión, yo creo que necesitamos menos memorias de sostenibilidad y más redes sociales, ¿no? Como te decía antes, nadie lee las memorias de sostenibilidad, es como la letra pequeña de los contratos, y sin embargo todo el mundo está en las redes sociales, ¿no? Yo creo que ha llegado la hora del diálogo y de la transparencia. Muchísimas gracias, Jordi Jaumà. Seguiremos hablando de estas cuestiones en próximos programas. Sobre todo, me quedo con lo de emprendimiento social, co-creación y valor compartido, que creo que es un campo a desarrollar muy interesante. Y le reitero mi enhorabuena por esos 5 años de vida de su diario responsable. Jordi Jaumà, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Siempre es un placer escucharos. Hoy contamos también en este programa de la serie Una mirada hacia la responsabilidad social con la participación de Ángel Mancebo, director del CEMAF, Centro de Medios Audiovisuales de la UNED. Con él queremos hablar de la participación de este centro en la estrategia de responsabilidad social de la UNED. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Pues Ángel Mancebo, ¿qué aporta el CEMAF a la UNED y a la sociedad en su conjunto? Porque creo que, además enmarcado en el tema que estamos tratando, este segundo elemento es también muy significativo en nuestra labor. Bueno, yo siempre acostumbro decir que el CEMAF es el altavoz de la comunidad universitaria, y concretamente de la UNED. Es el medio de difusión a través del cual todas las componentes de la comunidad, como son docentes, alumnos, personal laboral, tienen la opción de poder manifestar sus inquietudes, su transmisión de conocimientos o cualquier otra cosa que en un momento dado se pueda plantear. Esa es la principal misión del CEMAF, es poner a disposición de toda esa comunidad todos los medios de difusión del que dispone, que pueden ser desde la televisión pública, a través de la segunda cadena de televisión, la radio pública, a través de Radio 3, Radio 5, Radio Exterior, y los medios de Internet, que hoy en día cada vez están más en boga y cada vez son más importantes en cuanto al peso de la comunicación, como puede ser el propio canal UNED, como puede ser YouTube. A través de todos esos medios, lo que intentamos es articular la voz de las diferentes partes de la comunidad universitaria para que puedan ser escuchadas en la sociedad.
Usted ha mencionado, Ángel Mancebo, una palabra, el CEMAP, es un altavoz de lo que hace la universidad, por supuesto también de lo que hace en materia de responsabilidad social corporativa, en muchos ámbitos, incluso unos en esa información institucional, porque sí que es cierto que cuando hay alguna actividad relacionada con el tema, nosotros también, desde el Centro de Medios Audiovisuales, la cubrimos en nuestros diferentes canales. ¿Qué cree usted, además de esta cuestión, que puede hacer el CEMAP para reforzar este compromiso de la UNED con la responsabilidad social? Bueno, yo creo que la UNED tiene muy claro cuál es su marco dentro de la responsabilidad social corporativa. De hecho, yo creo que su esencia radica un poco en eso, ¿no? Es el intentar acercar el conocimiento al mayor número de personas, independientemente de la situación personal, laboral, profesional en que se encuentren, favoreciendo de ese modo la igualdad de oportunidades. Asimismo, facilita enormemente la conciliación, que yo creo que es la esencia de la propia universidad. Facilita la conciliación laboral, familiar y educativa, o sea, la parte de los estudios, ¿no? De esa manera, personas que de otra manera tendrían muy complicado el acceso ya no al conocimiento, sino al propio estudio universitario, con la UNED lo tienen posible, ¿no? Entonces yo creo que ese ya en sí mismo es la misión de la universidad, que a su vez es esencial y esencia de la responsabilidad social, y es la parte para mí más importante, ¿no? El dar esa igualdad de oportunidades a todo el mundo. Creo que es fundamental. En ese sentido, nosotros caminamos al lado de la universidad para intentar favorecer y hacer lo más eficiente posible esa comunicación o esa transmisión de esa misión hacia la sociedad, ¿no? Para ello, ¿qué hacemos? Pues bueno, en primer lugar, pues intentamos, como hablaba antes, la parte divulgativa, es decir, transmitir a la sociedad todos los aspectos de conocimiento que podamos tener en la universidad sobre responsabilidad social corporativa, a través de programas sobre igualdad, programas sobre problemas económicos o riesgos o cualquier tema que pueda afectar directamente a la sociedad, con lo cual estás aportando una visión científica de problemas corrientes que a veces falta en los medios de comunicación. Yo creo que es importante que desde la universidad se dé una visión más objetiva, más equidistante, más científica de los problemas. En este sentido también el CEMAP puede aportar, facilitar la labor de esa difusión a través de las propias herramientas que utiliza. Es decir, en Internet ahora mismo estamos viendo que hay cada vez una proyección mayor hacia el uso de audiovisual como principal medio de comunicación. Se piensa que en 2 o 3 años el 80-90% del contenido que puede haber en Internet es audiovisual. En ese sentido, la UNED está moviéndose en la misma línea, ya que la producción audiovisual, tanto para el apoyo docente como divulgativo, es cada vez mayor. Y tiene que serlo, porque si no nos quedaremos fuera de esa tendencia y será peligroso, ¿no? Entonces, en ese lado, pues bueno, tenemos ejemplos que son representativos últimamente, como pueden ser los cursos COMA, los cursos online masivos y abiertos, que lo que hacen es conjugar justo las dos partes que hemos visto ahora mismo, ¿no? Por un lado, en la transmisión de conocimiento a la sociedad, y por otro lado, el uso de la tecnología audiovisual para hacerlo. Es decir, los cursos COMA son cursos que están basados fundamentalmente en elementos audiovisuales, y lo que permiten es que cualquier usuario de la comunidad universitaria o no de la comunidad universitaria pueda acceder a una formación gratuita, con lo cual estás cumpliendo con las dos patas que estábamos hablando antes. Por un lado, favorecer el acercamiento del conocimiento a la sociedad de una manera gratuita y masiva, y por otro lado, hacerlo con medios tecnológicos. El uso de las herramientas audiovisuales ya en sí mismo provoca eficiencia en el uso de los recursos tanto económicos como energéticos. Es decir, una transmisión en Internet de un vídeo que consumes para hacer un curso o lo que sea, evita que tengas que desplazarte, que tengas que usar recursos, que tengas que gastar dinero para hacerlo. En fin, es una manera de hacer más eficiente los recursos, tanto económicos como energéticos y de otros tipos. En ese objetivo de poder facilitar a todos el acceso en la UNED y en general, y en el CEMAF en particular, el tema de la accesibilidad creo que es clave. Para eso intentamos que todo el material producido sea lo más accesible posible. A veces, pues, por ejemplo, a través del subtitulado, a través de audiodescripciones, a través del uso de traducción en lengua de signos en algunos proyectos, en fin, todo lo que está a nuestro alcance. Es cierto que a veces topamos con limitaciones técnicas a veces y económicas otras veces,
pero bueno, intentamos suplirlo con imaginación y ganas. Bien, ya para terminar, Ángel Mancebo, además de estas actuaciones más generales en conjunto y en relación a lo que hace la propia universidad, desde el CEMAF también se contribuye a difundir el conocimiento específico sobre qué es responsabilidad social corporativa y también a fomentar el interés por esta cuestión. Este programa en el que estamos ahora es un ejemplo de ello. Sí, realmente creo que es una de las funciones y intentamos hacerlo de la mejor manera posible. O sea, efectivamente, como has mencionado, tenemos el programa que estamos ahora mismo en colaboración con la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, que se mantiene en el tiempo y que creo que al final es una forma de transmitir efectivamente todos los valores de la responsabilidad social. Además de programas para televisión que tratan o bien directamente el tema, es decir, transmitiendo un poco el concepto de responsabilidad social que es y dónde se aplica y todo este tipo de conceptos, como de una manera más tangencial, es decir, haciendo programas sobre igualdad o sobre temas que puedan afectar directamente a la responsabilidad social. A la vez, el CEMAF ha colaborado con el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en la producción de algún programa de televisión y varios programas de radio. Y por último, también se realizan ya pues, lo que sería la parte educativa que mencionábamos antes de las 3 patas, pues otras piezas audiovisuales de apoyo a asignaturas o materias que están relacionadas con la responsabilidad social y que podemos difundir a través de todos los medios de difusión que tenemos, como siempre, para ello. Muchísimas gracias, Ángel Mancebo, director del CEMAF, Centro de Medios Audiovisuales de esta universidad. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias, a vuestra disposición.